Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de estudios en la primera carta de San Juan, cerca de Apocalipsis al final de la Biblia. Este es el estudio número 6 y se titula El amor del Padre. Se encuentra en capítulo 3 de Primera de Juan y vamos a leer versículos 1, 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, y hablar del amor del Padre. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es cierto que Dios es el creador y el juez de toda la humanidad. Toda persona tiene que aparecer delante de Dios un día en el juicio. Sin embargo, Dios es un gran Dios de amor. Él nos amó. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Podemos escaparnos del castigo de Dios y la sentencia del pecado por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Veamos cómo Dios ha demostrado su amor hacia nosotros. Primero leemos en versículo 1 de nuestra justificación en el pasado. Dice versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos o hijas de Dios por medio de la fe en Jesucristo. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Fuimos perdonados y redimidos de nuestro pecado por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Él derramó su sangre y murió en la cruz como pago por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, y Jesús sufrió la muerte por usted y por mí y por todos nosotros. Romanos 5:8 dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, Cristo resucitó el tercer día y nunca morirá más. Él vive para siempre. Él es nuestro Rey y Señor y Salvador. Ahora, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y ponemos nuestra fe en Él para salvarnos, Dios nos hace sus hijos. Él nos adopta en la familia de Dios. Dice Efesios 1:5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Jesucristo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el puente entre el hombre y Dios. Y Dios nos acepta y nos adopta como hijos de Él por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Podemos declarar con toda confianza que ahora mismo somos hijos de Dios, no porque lo merecemos, sino por su gracia y misericordia hacia nosotros. Efesios 2:8 lo dice así, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Recuerda el día que usted creyó? Pues en aquel día Dios le hizo su hijo o su hija. Y si no ha creído todavía, si cree hoy día, si usted cree en este momento y reciba a Cristo, será hecho un hijo o una hija de Dios. De nuevo dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Dios nos regala
esta adopción, esta salvación por medio de Cristo. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto significa que Dios tiene un plan para su vida y para mi vida, y debemos de acceder a su voluntad y obedecerle y someternos a Él. Ser hijo de Dios es una obra de gracia. Dios ha demostrado su amor para con nosotros por medio de la salvación y la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios. Luego vemos, número 2, nuestra glorificación en el futuro. Primero vimos nuestra justificación o salvación en el pasado. Ahora veamos nuestra glorificación en el futuro. Así Dios demuestra su amor para con nosotros. Dice versículo 2, 1 de Juan 3:2, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Jesucristo, se manifieste, cuando Él viene, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Este versículo se refiere al evento conocido como el rapto o el arrebatamiento, cuando Jesucristo regresará desde el cielo a la tierra, no para tocar tierra todavía, establecer su reino, sino para resucitar a los muertos que eran creyentes, y a nosotros, los vivos que somos creyentes, seremos levantados juntamente con los resucitados en el aire, todos transformados, recibiremos cuerpos nuevos y también vamos a reunirnos con el Señor Jesucristo y luego iremos al cielo. El apóstol Pablo lo explica así en 1 de Tesalonicenses 4:13. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesucristo murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Le decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué dice este pasaje? Bueno, cuando Cristo regresa del cielo, los creyentes muertos serán resucitados y luego los creyentes vivos, nosotros, seremos transformados y juntos, tanto los resucitados como nosotros los vivos transformados, seremos levantados, arrebatados a la presencia del Señor. Esta será nuestra glorificación, cuando abandonamos estos cuerpos terrenales enfermizos y débiles, pecaminosos, y recibiremos cuerpos nuevos y glorificados eternos. Este será un día de mucho gozo. Veremos a Jesucristo, nuestro Salvador. Veremos a nuestros seres queridos que murieron antes de nosotros y habían puesto su fe en Jesucristo para salvarles. Escaparemos también de las pestilencias y los castigos de la tribulación, porque poco después del rapto, o sea, nuestra ida al cielo, el anticristo será revelado y la tribulación va a empezar y durará por 7 años. Dios demuestra su amor hacia nosotros por nuestra glorificación futura. No sabemos el día ni la hora cuando el Señor Jesucristo vendrá. Por eso debemos estar en espera.
Debemos estar esperando su venida en cada momento, y esto nos lleva ahora al tercer punto, que Dios muestra su amor hacia nosotros por medio de nuestra santificación en el presente. Ahora, ¿qué hemos visto? Nuestra justificación en el pasado, la salvación en Cristo Jesús, cuando lo recibimos por fe. Nuestra glorificación en el futuro, cuando Jesús regresa del cielo y nos lleva a su presencia. Pero aquí, mientras tanto, en el presente, debemos de practicar la santificación, nuestra santificación en el tiempo presente. Dice versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en sí, se purifica o se santifica, se dedica su vida a Dios, se purifica a sí mismo, así como Él, Jesús, es puro. Si creemos que Jesucristo puede regresar en cualquier momento, queremos estar en buenas condiciones para recibirle. No queremos vivir en pecado. No queremos andar en desobediencia. Queremos servir a Dios. Queremos obedecerle a Él. Queremos vivir en comunión con Él. Como hijos de Dios, no vamos a andar en pecado, sino vamos a vivir vidas de dedicación a Dios, santificadas para servirle a Dios. Esto no significa que seamos perfectos. No hay nadie perfecto. Todos somos pecadores. Aun siendo creyentes, somos pecadores porque vivimos en cuerpos pecaminosos. Pero cuando pecamos como creyentes, sentimos mal y lo confesamos al Señor y le pedimos perdón y la fuerza le pedimos a Dios para sobrevencer el pecado y continuar en victoria y obediencia al Señor Jesucristo. Si usted vive en pecado, participando en las suciedades del mundo y no siente ningún remordimiento, esto significa que usted no es salvo, no es una nueva criatura en Cristo, no es un verdadero cristiano. Usted necesita todavía arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo como su Salvador, porque Cristo le cambiará la vida. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo. No hay ninguna vida perfecta en esta tierra, pero tenemos nuevos deseos. Hay un cambio de vida. Cuando nos arrepentimos es como si íbamos con rumbo al pecado, pero damos media vuelta y ahora caminamos en obediencia a Dios. Cuando Jesús nos salva de nuestro pecado y Dios nos adopta como hijos de Él, y el Espíritu Santo viene a vivir y morar en nuestras vidas, entonces Dios empieza la obra de santificación, de limpieza, de dedicación a Él, la obra de abandonar el pecado y seguir los mandatos de Dios. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 7:1, así que, amados, mis hermanos en Cristo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, o sea, de toda acción sucia, de todo pecado visto, acciones sucias y de también actitudes sucias, de odio, de rencor, de resentimiento, de cosas así. Debemos de limpiar nuestras vidas de estas cosas, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto dice que debemos limpiarnos de toda suciedad de carne, o sea, de cuerpo, y de toda suciedad de espíritu, o sea, actitudes equivocadas y malas. Y debemos practicar la vida santa y dedicada a Dios. Este será el deseo del verdadero Hijo de Dios. Bueno, el amor del Padre es el título de este estudio. ¿Cómo ha demostrado su amor Dios hacia nosotros? Pues por tres cosas mencionamos. Número 1, por nuestra justificación en el pasado, por perdonarnos de nuestros pecados, por salvarnos por medio de la fe en Jesucristo, por justificarnos por su resurrección y darnos vida eterna, y por adoptarnos como hijos de Él. Esta es nuestra justificación. También Dios demuestra su amor para con nosotros por medio de nuestra glorificación futura.
cuando tendremos cuerpos nuevos, glorificados, y estaremos en la presencia del Señor. Y también Dios demuestra su amor para con nosotros en tiempo presente por medio de nuestra santificación. Dios empieza la obra de limpieza en nuestras vidas, de abandonar el pecado y servir a Dios, vivir una vida que tiene valor eterno. La vida de pecado, que dice la Biblia, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. O sea, esta vida de pecado no tiene valor, es pérdida. Pero la vida dedicada a Dios tiene valor eterno. Le invito a que haga su propia oración a Dios y dele gracias a Dios a Él por su gran amor hacia nosotros. Y oyente, amigo mío, si todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, haga una oración de fe en el Señor. Pídale a Él perdón por sus pecados y luego acepte a Cristo por fe en su vida. Él le salvará y Él le hará un hijo de Dios. Padre Celestial, te doy gracias por las promesas tuyas en la palabra. Gracias por este gran amor que tú nos has demostrado por medio de la justificación, la glorificación y la santificación. Ayúdanos a servirte con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Comparte este mensaje con otros y hasta el próximo.